Bueno, voy a hacer una aclaración sobre la tensión y la carga de las debranas. Esto lo vamos a calcular más en detalle en las próximas clases. O sea, por ahora tomen como que este es el resultado. Bueno, ya habíamos visto en el caso de la cuerda bosónica cómo hacer para calcular la tensión. Eh, a partir de la acción efectiva de bajas energías obteníamos la interacción entre las debranas y el gravitón y el dilatón, que se intercambiaban entre las debranas, y teníamos también la acción, o sea, habíamos dividido entre la acción en el bulk y la acción de la brana propiamente, y haciendo la expansión en campo débil, ahí salía el propagador, y bueno, eso nos permitía calcular la tensión. Acá es el mismo procedimiento, solo que están también los campos de Ramón-Ramón y los fermiones, que complican un poquito más. Pero bueno, o sea, lo que quería mostrar, porque es importante para introducir la cuerda tipo 1, que aparecen estas de 9 branas en la cuerda tipo 2, y que tienen una tensión, o sea, la voy a escribir, la tensión de las de pebranas tiene esta expresión. La constante de Planck en 10 dimensiones, la longitud de la cuerda, 3 menos P. Esta capa tilde es lo que llamábamos la constante de acoplamiento gravitatoria en 10 dimensiones, pero recordemos que si el dilatón tiene un valor de expectación de vacío, que lo llamábamos phi sub 0, entonces esta no es la constante gravitatoria que aparece en la ley de Newton, que es la que se deriva en la aproximación de campo débil. Teníamos que la constante gravitatoria en D dimensiones en general está relacionada con esta capa tilde a través de la constante de acoplamiento de la cuerda, donde recordemos que la constante de acoplamiento es la exponencial del dilatón, del VEF del dilatón, ¿no? Y en el caso de la cuerda bosónica habíamos visto que la tensión efectiva, o sea, la tensión física, lo que se mide, es esta tensión que calculamos a partir de la acción de bajas energías sobre la constante de acoplamiento de la cuerda. En 10 dimensiones, ahora en este caso que estamos viendo en 10 dimensiones, el acoplamiento gravitatorio adimensional es capa tilde sobre alfa prima a la 4, ¿no? Y este objeto no tiene un significado absoluto, porque siempre, como dije recién, siempre se puede correr el valor de capa tilde cambiando el valor del dilatón por una constante, y en el caso de las debranas, esta libertad se fija por convención pidiendo que la tensión de la cuerda fundamental, o sea, la cuerda fundamental es la cuerda usual, ¿no? Que la tensión es 1 sobre 2pi alfa prima, o sea, la cuerda no es una debrana, la cuerda fundamental tiene como tensión 1 sobre 2pi alfa prima, y la manera de fijar el capa tilde es pedir que la tensión de la cuerda fundamental sea igual a la tensión de la D1 brana. Entonces, bueno, esto fija que capa tilde 10, o sea, igualando con la expresión que habíamos calculado para la DP brana, resulta capa tilde 10 es 1 sobre 4pi por 4pi cuadrado alfa prima a la cuarta, y esto es 1 sobre 4pi por la longitud de la cuerda a la 8, donde estamos usando que la longitud natural de la cuerda es 2pi por la raíz de alfa prima, y entonces esto da
que la tensión de la depebrana es 2pi por la longitud de la cuerda a la menos p más 1. Reemplazando en esta expresión. Bueno, y dije, no calculé nada, lo vamos a calcular más adelante, que esto es igual a la carga de la depebrana. En realidad, bueno, o sea, esto es igual a la carga, puede ser igual a más la carga o menos la carga, según que uno tenga una depebrana o una antidepebrana, con la carga opuesta de los campos de Ramón-Ramón. Y bueno, esta es la aclaración, ¿no? Esta no es la tensión física, sino que la tensión física se obtiene de esta forma, y esto es lo que muestra que estos son objetos no perturbativos. Pero bueno, vamos a dedicar una clase más a discutir este tema de las debranas, pero necesitaba introducirlo para ver ahora la cuerda tipo 1. Bueno, simplemente vimos entonces que la cuerda tipo 2B tiene formas pares de Ramón-Ramón y tiene entonces depebranas impares con P impar, y la tipo 2A es al revés. Entonces, bueno, vamos con esto dicho, vamos a introducir la cuerda tipo 1. Type 1. Bueno, vimos la clase pasada que si hacíamos una proyección de la cuerda tipo 2B, o sea, le hacíamos a la tipo 2B una proyección de paridad en la hoja de mundo y nos construíamos la teoría no orientada, ¿no? Entonces vimos que eso es lo que llamábamos la tipo 2B no orientada, o sea, haciendo una proyección de paridad en la hoja de mundo, la cuerda cerrada tipo 2B, que es quiral, o sea, tiene la misma quiralidad a izquierda y a derecha, entonces en este caso podríamos hacer una proyección de paridad gaussiando la simetría de paridad, o sea, manteniendo todos los estados con autovalor más 1 del operador paridad en la hoja de mundo, obteníamos el espectro de la cuerda tipo 2B no orientada. Y este espectro contenía el dilatón, digamos en el sector Neveu-Schwarz, queda el dilatón y el tensor de rango 2 simétrico, acá está el gravitón, o sea, del sector Neveu-Schwarz, la proyección de paridad elimina la 2 forma, el tensor antisimétrico, y nos queda el gravitón y el dilatón. Y en el sector Ramón-Ramón nos quedaba el tensor antisimétrico del sector Ramón-Ramón. O sea, desaparece el del sector Neveu-Schwarz y nos queda el de Ramón-Ramón. Y después lo que pasaba en la parte fermiónica del sector Neveu-Schwarz-Ramón y el Ramón-Neveu-Schwarz es que se tenían que combinar de manera que apareciera un único dilatino y un gravitino. Esto se obtiene haciendo la proyección GCO, perdón, sí, ya le habíamos hecho la proyección GCO, pero ahora estamos haciendo la proyección de paridad en la hoja de mundo. Entonces, este es el espectro, o sea, hay un único gravitino, quiere decir que la teoría tiene una supersimetría, n igual a 1. Y bueno, dijimos, ahora igual lo vamos a ver en más detalle, que esta teoría no es consistente. Vamos a calcular ahora en un rato la función partición de esta teoría y vamos a ver que hay divergencias. Entonces, esta teoría no es consistente, pero una manera de hacerla consistente es agregar el sector de cuerda abierta. Entonces, si agregamos a esta teoría cuerdas abiertas y miramos el OPE de cuerda abierta,
el OPE de una cuerda abierta con una cuerda abierta, en este OPE van a aparecer cuerdas cerradas, estoy escribiendo en inglés. En particular van a aparecer cuerdas cerradas, y para que este OPE sea cerrado, digamos, para que la cuerda abierta se pueda acoplar de manera consistente a la supercuerda tipo 2, tiene que tener por un lado una proyección GCO en el sector de cuerda abierta. Entonces, en el sector de cuerda abierta, digamos, siempre tenemos, en la cuerda abierta tenemos un solo sector, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el Neveu-Schwarz menos no puede aparecer en la teoría, en las teorías tipo 2 no puede aparecer el Neveu-Schwarz menos, porque solamente se puede acoplar con Neveu-Schwarz menos, y eso, la proyección GCO lo elimina, es el tachyon. Entonces solamente puede aparecer Neveu-Schwarz más. Y el Neveu-Schwarz más se puede acoplar con Ramond más, o se puede acoplar con Ramond menos. Y esto nos da la teoría de cuerda abierta, la tipo 1, y esta se llama la 1 tilde o la 1 prima, según el libro. Y acá, entonces, el espectro que tiene esta teoría en el sector de Neveu-Schwarz, la cuerda abierta tiene el vector de S8, en los dos casos tenemos el vector de S8 en el sector de Neveu-Schwarz, y después en el sector de Ramond aparece un espinor con distinta quiralidad, lo llamamos el S y el conjugado. Son los que aparecen. Recordemos que más menos se refiere al autovalor del -1 a la F. Bueno, estas son las cuerdas abiertas que en principio, porque tienen que tener una proyección GCO, son las que se pueden acoplar a la tipo 2, en particular a la tipo 2B, porque tienen que tener la misma proyección GCO. Pero recordemos que a la cuerda abierta le podemos agregar factores de Champatton. Entonces, en el caso orientado, o sea, en el caso de la cuerda abierta orientada, habíamos visto que el grupo de gauge de Champatton es UN. Entonces, en el caso de la orientada, y en el caso de la no orientada, no lo vimos, lo voy a mencionar ahora. En el caso de la cuerda abierta no orientada, los posibles grupos de gauge son SON o SP2N. Bueno, antes de discutir un poco esto de los factores de Champatton, los espinores, los espinores 8S y 8C, están relacionados por supersimetría con los bosones de gauge. Acá entonces hay una relación de supersimetría entre los bosones y los fermiones que vienen del sector de cuerda abierta. Entonces, bueno, en principio, esta teoría tiene, digamos, le agregamos la cuerda abierta a la tipo 2B no orientada, con un sector que tiene bosones de gauge con supersimetría, estos también tienen supersimetría n igual a 1, que se puede en principio acoplar a la 2B no orientada, pero vamos a ver que de vuelta no todas estas son consistentes. Cuando veamos la función de partición, vamos a ver que la única posibilidad es agregar los factores de Champatton o las de Branas con grupo de gauge SO32. Esto nos va a dar, lo estoy diciendo, pero nos va a dar lo que se llama la teoría tipo 1 con grupo de gauge SO32.
vamos a ver cómo es que surgen estas restricciones. Bueno, primero veamos un poquito esto de los factores de Champatton. Perdón, quiero decir algo más sobre esto de la supersimetría. Los multipletes de la cuerda abierta, estos son 16 estados, ¿no? 8 vectores y 8 espinores, que son representaciones de supersimetría n igual a 1 en 10 dimensiones, pero no de n igual a 2. Entonces, bueno, esto de alguna manera nos dice que digamos, si lo pensamos del punto de vista de la cuerda abierta, solo se puede acoplar a la cuerda cerrada si se hizo esta proyección en la que nos queda un único gravitino en la cuerda tipo 2B. Solo se puede hacer proyección de no orientación en la 2B porque tiene la misma quiralidad a izquierda y a derecha. Entonces, bueno, la cuerda abierta no se puede acoplar a las supercuerdas cerradas orientadas porque tienen dos gravitinos, pero entonces solamente se puede acoplar a la cuerda cerrada no orientada. Perdón. Entonces, como solo se puede acoplar a la cuerda cerrada no orientada, entonces hay que hacer también una proyección de paridad en la hoja de mundo de la cuerda abierta. Todo esto por consistencia de Lope, de abierta con abierta que nos da una cerrada, para eliminar el otro gravitino, y entonces la cuerda abierta no orientada solo se puede acoplar a la cuerda cerrada no orientada. Bueno, esto es simplemente para ver que, digamos, por consistencia, tanto por supersimetría o por el tipo de orientación, el tipo de estados que aparecen, esta es la única posibilidad que tiene chance de ser algo consistente. Bien, entonces, la cuerda, entonces recordemos un poco el tema de los factores de Champatton. En la cuerda bosónica orientada, el espectro y las amplitudes de la teoría tenían una simetría global UN. Ya habíamos visto que en el caso de la cuerda bosónica orientada, teníamos esta simetría UN que era una simetría de estas matrices de Champatton, transformaban de esta forma. Esto es una simetría que deja las trazas de los factores de Champatton en las amplitudes de scattering, las deja invariantes, y también las normas de los estados. Entonces, bueno, se puede ver que desde la forma de las amplitudes, esta es una simetría local en el espacio-tiempo, y todos los estados de la cuerda abierta orientada transforman en la representación adjunta n por n, de dimensión n por n, de la simetría UN. En la teoría no orientada, recuerden que identificamos estos factores de Champatton con los extremos de la cuerda abierta, y entonces el operador de paridad de la hoja de mundo lo que hace es invertir los extremos de la cuerda abierta. Entonces tenemos cómo actúa sobre el nivel, el momento de la cuerda, y los extremos de la cuerda abierta los habíamos identificado con estos I y J, y el autovalor del operador paridad es, vamos a llamar omega n, invierte los extremos, y el autovalor omega n toma valores -1 a la 1 más alfa prima m cuadrado, o sea, depende del nivel, es el autovalor de paridad del estado.
Entonces, para formar la teoría no orientada, restringimos el espectro a los autovalores, a los estados que tienen autovalor del operador paridad más 1. Bueno, en particular aparecen estas matrices lambda. Podemos tomar una base de estas matrices en las cuales cada matriz es simétrica o antisimétrica. Entonces vamos a asignarle autovalor más 1 si es simétrica y menos 1 si es antisimétrica. Entonces, en realidad, el autovalor del estado viene dado por omega n por SA, según si la matriz es simétrica o antisimétrica, en esta base. El autovalor de omega, esto llamémoslo omega, el producto de omega n por la simetría de los factores de estas matrices, alfa prima, si alfa prima m cuadrado es par, entonces hay que tomar las lambdas simétricas, perdón, antisimétrica, ¿no? O sea, si es par, porque acá si es par, esto es impar, entonces, perdón, antisimétrica. Para que nos quede autovalor más 1, y si alfa prima m cuadrado es impar, entonces hay que tomar lambda simétrica. Entonces, para los bosones de Gauge no masivos, los factores de Champatton son las matrices antisimétricas n por n, o sea, para los bosones de Gauge que tienen masa 0, entonces hay que tomar las matrices antisimétricas, y entonces el grupo de Gauge es SON. Los estados a nivel de masa par transforman como la representación adjunta del grupo ortogonal, SON, y los estados a nivel impar transforman como el tensor simétrico sin traza y el singlete de SON. Entonces, bueno, SON es, digamos, el grupo de Gauge para los factores de Champatton en la cuerda no orientada tiene que ser SON. Pero la teoría orientada tiene un conjunto más grande de simetrías de inversión de orientación que se obtienen combinando el operador paridad en la hoja de mundo con una rotación UN. Se pueden formar teorías más generales, o sea, se puede definir un operador orientación, digamos, omega gamma, transformando los estados con estas matrices de UN, gamma, JJ', NP, J', I', gamma menos 1, I'. Se puede ver que esto es una simetría de las amplitudes de scattering. Si uno hace esta transformación, entonces la teoría es invariante. Entonces se pueden formar, en particular, teorías más generales, teorías no orientadas más generales,
Si uno restringe, ahora los valores de omega, vamos a llamar un omega gamma, con esta transformación adicional, restringiendo a los estados que tienen autovalor de este omega gamma igual a +1. Esto da interacciones consistentes y, bueno, si uno actúa 2 veces con este operador omega, este omega gamma al cuadrado, esto transforma como gamma por gamma traspuesto a la -1 y prima NP y prima J prima gamma -1 gamma traspuesto J prima J. Y pedimos que omega cuadrado gamma sea igual a 1, y entonces esto nos dice que gamma t transpuesto tiene que ser más o menos gamma. Es decir, que gamma es simétrico o antisimétrico. Esta es una simetría adicional, y entonces las únicas posibilidades para los factores, esto deja esta posibilidad que nos da la posibilidad de, además de tener el grupo SON, en el caso de la cuerda no orientada, que aparezca también los grupos simplécticos 2N. Entonces, las únicas posibilidades para los grupos de gauge son UN para la cuerda orientada y SON o SP2N para la no orientada. En particular, entonces estos son los únicos grupos que pueden aparecer por este mecanismo, y en particular fíjense que no aparecen los grupos excepcionales, que son importantes para gran unificación y para construcción de modelos de partículas. Los grupos excepcionales aparecen en la construcción de la cuerda heterótica, que viene por otro lado, o sea, no tiene que ver con estos factores de Champatton. Y recordemos que los factores de Champatton están relacionados con las de Branas, ¿no? O sea, los podemos interpretar también como que se originan en las de Branas. Pero estos son los únicos grupos de gauge que pueden aparecer en las teorías tipo 2 y tipo 1. Bueno, esto es un paréntesis. Entonces, lo que quiero decir, recordando, entonces, el espectro de la teoría tipo 2B no orientada es este que describimos acá. Esto ahora vamos a ver que es inconsistente por motivos de la función partición. Si le acoplamos el sector de cuerda abierta, el sector de cuerda abierta tiene que tener una proyección GCO para tener interacciones consistentes, y tiene que tener una proyección de orientación, porque la supersimetría nos dice que tiene que haber una única, porque tiene que haber una única supersimetría, y porque para que sea consistente el OPE es necesario que se acoplen de esta manera. Y entonces, como tenemos que agregarle un sector de cuerda abierta, la cuerda abierta en los extremos puede llevar factores de Champatton, y como la teoría está no orientada, entonces los factores de Champatton solo pueden tener grupos de gauge SON o SP2N. Esos son los grupos de gauge que pueden aparecer.
Bueno, veamos entonces el tema de la invariancia modular, calculando la función partición. Y acá vamos a tener que hacer varias aclaraciones que no hicimos en el caso de la cuerda bosónica. Pero bueno, entonces tenemos por ahora que dijimos que la teoría tipo 1, esta teoría que se llama tipo 1, contiene la tipo 2B no orientada más cuerda abierta no orientada. Entonces tenemos que calcular la función de partición de esta teoría. Vamos a empezar con el caso de la 2B no orientada. Entonces, para calcular la función de partición, como el operador proyección, como digamos, la proyección de paridad en la hoja de mundo es una simetría de la teoría 2B, todo el espacio de Hilbert de la teoría permite la acción del operador omega. Entonces, si insertamos en la función de partición el operador 1 medio de 1 más omega, este es un proyector que proyecta sobre estados pares por omega. Entonces, la función partición a un loop, con esta proyección, vamos a escribirlo así, tenemos el parámetro modular de la cuerda cerrada, es el del toro, y entonces para calcular la función de partición vamos a tomar la traza sobre todos los estados de la cuerda cerrada, vamos a insertar el proyector 1 más omega sobre 2, tenemos que insertar también la proyección GCO, y como era el caso en la cuerda bosónica, agregamos C sobre 24 Q barra a la L0. Esta es entonces la función partición de la cuerda tipo 2B con la proyección de paridad. Tenemos que calcular este objeto. Entonces, acá tenemos el primero, el 1 medio en el toro, o sea, la primera parte va a ser la función de partición en el toro. Con la proyección GCO, ¿no? En los estados. O sea, cuando digo la función partición en el toro, me refiero a tomar la traza sobre todos los estados de la cuerda cerrada con la proyección GCO. Y luego vamos a tener la proyección de paridad, de nuevo la traza sobre los estados de cuerda cerrada de omega por PGCO Q a la L0 menos C sobre 24 Q barra L0 barra menos C barra sobre 24. Bueno, me voy a concentrar en esta parte, o sea, la función de partición en el toro ya la conocemos, me voy a concentrar en esta parte. Acá, como L0 es igual a L0 barra, por el level matching, entonces lo que va a aparecer acá es el parámetro modular del cilindro, ¿no? O sea, acá va a aparecer en realidad, cuando combinamos Q y Q barra, aparece solo el tau 2, la parte imaginaria del parámetro modular del toro, que es el parámetro modular del cilindro. Bueno, entonces vamos a ver qué es esto. Esto no lo vimos en el caso de la cuerda bosónica.
pero vamos a discutir un poquito ahora qué significa esto. Esta amplitud, con la inserción del operador omega, corresponde a la botella de Klein, que es un diagrama de un loop de cuerdas no orientadas. O sea, olvidémonos por ahora de los fermiones y volvamos un poquito al caso de la cuerda bosónica. En el caso de la cuerda bosónica, si queremos calcular la función de partición en la botella de Klein, vamos a escribirlo así, tomamos la traza sobre el hamiltoniano de las cuerdas cerradas de omega por e a la menos 2 pi t por L0 más L0 barra menos c sobre 12. Esta es la función de partición en la botella de Klein. La botella de Klein es como un cilindro con los lados opuestos identificados, ¿no? Esto es lo que llamábamos los crosscuts, con dos crosscuts. Entonces, cuando tomamos esta traza, con la inserción del operador omega, solamente contribuyen los estados que son simétricos a izquierda y a derecha. El único parámetro modular de la botella de Klein es el T, es el mismo que el del cilindro. Y, digamos, para ver un poco la conexión entre incluir hojas de mundo no orientadas y la proyección de paridad, recordemos que, por ejemplo, si tenemos la teoría de cuerda abierta, en la teoría de cuerda abierta no orientada, cuando calculamos las amplitudes, o sea, las hojas de mundo, tenemos que incluir este diagrama que corresponde al disco, no, este tiene un agujero, o sea, corresponde al cilindro o al anillo. Esta es una teoría orientada, una hoja de mundo que aparece en la teoría orientada. Y también tenemos que incluir, a ver si me sale el dibujito, este diagrama que es de la teoría no orientada. La no orientada es equivalente a cortar, por ejemplo, a lo largo de esta línea, que, bueno, acá la parametrizamos sigma en la cuerda abierta, toma valores entre 0 y pi, y pedimos que los campos en los bordes del corte cumplan que el x mu arriba del corte de sigma sea igual al x mu abajo en pi menos sigma. O sea, esto significa hacer el cambio de orientación y entonces incluir estas superficies que son no orientadas corresponde a actuar con el operador omega sobre el estado de cuerda abierta. Entonces, bueno, si agregamos estas dos superficies con el peso apropiado, esto es equivalente, esto equivale, digamos, estas operaciones equivalen a incluir el proyector 1/2 de 1 más omega digamos, este proyector que proyecta sobre estados con autovalor más 1 de omega es equivalente a insertar este operador en las amplitudes. Entonces, sumar sobre todas las superficies orientadas y no orientadas inserta operadores de proyección sobre todos los estados intermedios y digamos, reduce el espectro a aquellos que solamente tienen autovalor más 1 del operador omega.
Entonces, por otro lado, digamos, si uno calcula esta traza sobre los estados de la cuerda cerrada, con esta operación, solamente contribuyen los elementos diagonales de omega, o sea, aquellos en los que los left movers y right movers están en el mismo estado, y estos estados contribuyen con omega igual a +1. Entonces, digamos, tomar esta traza es efectivamente tomar la traza sobre un solo lado, o sea, el sector izquierdo y el sector derecho son iguales, o sea, la proyección omega igual a +1 hace que el sector izquierdo y el derecho sean iguales, y eso es lo que hace que el parámetro modular sea el que corresponde a la cuerda abierta. Entonces, digamos, la traza es, digamos, tomar la traza es efectivamente tomar la traza sobre un solo lado, porque el lado izquierdo y el derecho contribuyen lo mismo, y entonces el espectro es el espectro de la cuerda abierta, excepto que es el doble del de la cuerda abierta, porque los estados izquierdos y derechos contribuyen lo mismo. Entonces, el resultado para la función de partición en la botella de Klein, bueno, le puse K, pero en realidad habría que poner K sub 2. El resultado efectivo es, más o menos, si se acuerdan, como lo habíamos calculado, aparecía el volumen del espacio-tiempo, en el caso bosónico, ¿no? 26 dimensiones, la integral sobre el parámetro modular, ahora sobre 4t, porque aparece dos veces el espectro. La contribución de los osciladores nos daba este factor a la -13 en el caso de la cuerda bosónica, y la función eta de Dedekind de 2 y t a la -24. O sea, aparece dos veces el parámetro modular del cilindro, porque la proyección omega hace que la parte izquierda y la parte derecha, o sea, recuerden que esto es una proyección de una cuerda cerrada. Entonces tenemos la contribución de los modos izquierdos y los derechos, pero los dos contribuyen lo mismo, y por lo tanto aparece este factor 2. El módulo, entonces el módulo T corre sobre el mismo rango que en el cilindro, o sea, este T toma valores entre 0 e infinito, y entonces aparecen las mismas divergencias que aparecían en el caso del cilindro cuando T tiende a 0. Y de nuevo, lo mismo que hicimos en el caso del cilindro, se puede hacer la interpretación en términos de cuerdas cerradas a nivel árbol, o sea, como vemos en este diagrama, acá, en el caso del cilindro teníamos que podíamos interpretarlo como una cuerda abierta que describe un loop, o como una cuerda cerrada a nivel árbol que se propagaba entre las dos debranas, por ejemplo, o que venía del infinito, de menos infinito, y se propaga y desaparece en el infinito. Entonces, de la misma manera, este diagrama podemos interpretarlo como una cuerda cerrada a nivel árbol, o como una cuerda abierta a un loop. Pero ahora entre dos crosscuts, porque tenemos la orientación, tenemos que incluir estas superficies no orientadas. Bien, entonces vamos a calcular entonces ahora en el caso de la supercuerda, entonces en el caso de la supercuerda, la tipo 2B, en las 2B no orientada, tenemos que hacer, si hacemos el mismo procedimiento, incluimos el proyector 1 más omega sobre 2, y nos quedaba la contribución, vamos a ponerlo así, de la botella de Klein,
que este infinito, que va a ser lo mismo que teníamos en el caso de la cuerda cerrada, dt sobre 2t por la traza, la traza sobre los estados de cuerda cerrada de omega, ahora tenemos que incluir la proyección GCO, de la exponencial menos 4 pi por t L0 menos c sobre 24. Entonces esto es lo que tenemos que calcular. Y bueno, calcular esto es directo, o sea, es lo mismo que aparecía en el caso de la cuerda bosónica, pero ahora en lugar de 26 son 10 dimensiones, entonces va a aparecer el volumen del espacio-tiempo en 10 dimensiones, y aparece este factor 4 pi cuadrado alfa prima a la quinta, y la integral entre 0 e infinito de t sobre 2t, 1 sobre t a la quinta, y la contribución de los fermiones, que es lo mismo que aparecía en el caso de la tipo 2, que es la contribución del sector Neveu-Schwarz, que venían con la θ3 menos θ4, y la del sector de Ramón sobre la eta, que ahora viene con un factor 2, por esta contribución igual de los modos left y los modos right, de 2 y t. Entonces, esta es la manera de obtener la función de partición en la botella de Klein. O sea, por el hecho de incluir el operador omega, entonces los estados izquierdos y derechos contribuyen lo mismo, por eso aparece el factor 2. Las contribuciones como las de la cuerda abierta, L0 es igual a L0 barra, y entonces la contribución es la misma que teníamos en la cuerda cerrada, pero con el factor modular de la cuerda abierta. El t a la menos 5 que aparece acá viene de la integral gaussiana sobre el momento del centro de masa de la cuerda cerrada. Y entonces, bueno, repito que esto tiene la interpretación de un loop de cuerda abierta o de una cuerda cerrada que se propaga entre dos crosscaps. De la misma manera que hicimos en el caso de la cuerda cerrada o de la cuerda abierta, que interpretábamos la relación entre los diagramas de un loop y del diagrama árbol para el cilindro, hay entonces dos descripciones de la amplitud de la botella de Klein que se relacionan por una transformación modular. Entonces, digamos, esto uno lo puede ver también mirando cómo es la representación de la botella de Klein en el plano. Teníamos en el plano T, si esto es 0, 1, identificábamos, digamos, para la botella de Klein, lo que hacemos es identificamos con una inversión la dirección temporal, y esto sería la representación en el plano T del diagrama de un loop de cuerda abierta. Y la manera, digamos, hay una manera de ver cómo hacer para, cortando esta superficie, haciendo corrimientos e inversiones, cómo transformar esto en una cuerda cerrada, o digamos en un crosscap que viene del infinito y desaparece en el infinito, mediante cortes
identificaciones, o sea, si, bueno, esto lo pueden ver en el libro de Blumenhagen, si uno corta esta superficie en un medio, manteniendo las identificaciones, y después hace un corrimiento, por ejemplo, de la parte izquierda con respecto a la parte derecha. Digamos, uno hace un corrimiento de la parte izquierda, digamos, manteniendo el factor 1/2, y luego invierte la parte izquierda. Aquí hay que mirar, lo estoy haciendo muy rápido, ¿no? Pero bueno, hay que mirar cómo van las identificaciones. Y resulta que, digamos, haciendo este tipo de operaciones sobre la hoja de mundo, se puede ver cómo transformar la botella de Klein en este cilindro entre dos crosscaps. Bien, resulta que entonces si uno hace eso y recuerda cómo era la identificación que hacíamos entre los parámetros modulares del cilindro y este factor L, este que habíamos llamado L, a ver si lo puedo repetir. Voy a buscar. Un minuto. Bueno. Bueno, ahora cuando aparezca, no sé dónde lo puse. Bueno, ahora, pero digamos, había una relación inversa entre el parámetro t y el tiempo en la hoja de mundo en el cual se traslada la cuerda cerrada, ¿no? Nos da una relación, esta era lo que habíamos llamado la dualidad abierta-cerrada, que nos permitía pasar de la descripción de la cuerda abierta a un loop a la descripción de la cuerda cerrada a nivel árbol. Y bueno, en el caso del cilindro era fácil ver que esta relación era el parámetro modular en el cilindro se obtiene haciendo la longitud del cilindro sobre la circunferencia. Bueno, y mirando cómo se mapean el parámetro modular t con el tiempo en el que se traslada la hoja de nivel árbol de la cerrada, resultaba una relación de este tipo. Bueno, haciendo esta transformación, en el caso de la botella de Klein, entonces obtenemos en el sector de cuerda cerrada, de vuelta un factor que es el volumen. Se puede poner un volumen adimensional absorbiendo el alfa prima, vamos a poner algo así, absorbiendo el alfa prima para no arrastrar tantas constantes. De 0 a infinito transformamos de t a L, 1 sobre t, y esto resulta, digamos, las funciones teta hay que transformarlas con una transformación S, ¿no? O sea, esto pasar de t a 1 sobre t es básicamente hacer una transformación S que nos mantenía esta relación entre las funciones teta y entonces esta es la representación de la
amplitud de la botella de Klein en el canal de cuerda cerrada. Entonces, de la misma manera que en el caso de la cuerda del diagrama árbol del anillo, interpretábamos que esto era una cuerda cerrada que aparecía de una debrana, o sea, esto lo habíamos pensado como que había dos debranas paralelas y una cuerda cerrada que era emitida por una debrana y era absorbida en la otra. En este caso podemos interpretar el resultado como el acoplamiento de los modos de la cuerda cerrada a los crosscaps en los extremos del tubo. O sea, en este caso tenemos en los crosscaps, es como que tenemos en los dos, si se acuerdan, en el caso del cilindro, habíamos identificado que teníamos acá el diagrama de un disco que se unía al diagrama del otro disco, y en el disco podíamos insertar operadores de vértice de cuerda cerrada. Bueno, lo mismo acá en el crosscap. En el crosscap podemos insertar el crosscap a nivel árbol, digamos, es el plano proyectivo, ¿no? El RPR2. Entonces, de la misma manera que pensábamos acá en el disco que insertábamos el operador de vértice del gravitón, por ejemplo, o del dilatón, y esto nos decía que los gravitones y dilatones se intercambiaban entre las debranas, lo mismo podemos hacer acá con el plano proyectivo. El tema es que como acá hay una proyección, en lugar de pensar que en los extremos de este tubo tenemos debranas, lo que aparecen debido a la proyección es algo que se llaman orientifolios, o planos. En este caso, en el caso de la cuerda tipo 2B orientada, lo que aparece es lo que se llama un orientifolio O9 plano, que sería el equivalente de la debrana, pero ahora como hay una proyección de paridad, lo que aparece es este que se llama el plano orientifolio. Es como una debrana no orientada. Entonces, en este caso, como estos objetos llenan todo el espacio, se llaman O9 planos. Después, bueno, digamos, si uno hace compactificaciones, aparecen estos orientifolios en distintas dimensiones y de hecho, bueno, resultan muy útiles para hacer modelos de partículas, por ejemplo, en 4 dimensiones o en dimensiones más bajas. Bueno, cuestión que, entonces, cuando uno incluye la orientación, aparecen estos objetos nuevos, son orientifolios, igual que las debranas, tienen tensión y llevan carga de la 10 forma Ramón-Ramón. Ahora vamos a discutir esto. Entonces, existen funciones de un punto no nulas, que son tadpoles de gravitón y dilatón, que vienen del sector Neveu-Schwarz, y también de la 10 forma de Ramón-Ramón sobre la brana. O sea, recordemos que la cuerda tipo 2B tiene formas pares, entonces tiene todas las formas pares, 0, 2, 4, 6, 8, 10, pero la orientación eliminaba la 0 y la 4, o sea, la orientación de paridad elimina las que son múltiplos de 4, y bueno, y también recordemos que hay una identificación por la dualidad de Poincaré, ¿no? Que nos permitía, por ejemplo, identificar la 2 brana con la 6 brana, o la 0 brana con la 8 brana, y así siguiendo. Bueno, ahora lo vamos a recordar. Pero bueno, lo que quiero decir es que de la misma manera como teníamos en el caso de la cuerda bosónica
que en estos diagramas de disco, estos serían como dos discos en los extremos, y teníamos funciones de un punto distintas de cero, del gravitón y el dilatón. En este caso tenemos los planos proyectivos, RP2, RP2 en los extremos, que tienen funciones de correlación no nulas de también gravitón-dilatón, y en este caso también de las formas de Ramón-Ramón, en particular la C10. El intercambio de modos no masivos de cuerda cerrada da divergencias en la amplitud árbol que se pueden ver si uno hace un desarrollo de esta amplitud. O sea, si desarrollamos las funciones θ en potencias de L, aparece el 2 a la 4, y acá aparece el sector de Neveu-Schwarz y el sector de Ramón con un signo contrario. Aparece los estados no masivos, la contribución de los estados no masivos, y después todos los estados masivos que aparecen como exponencial, orden de exponencial 2πl. Entonces, la contribución de los estados no masivos en el canal de cuerda cerrada tienen la contribución de los estados de Neveu-Schwarz, que son 16, en particular aparecen los 16 estados de Neveu-Schwarz, del dilatón y el dilatón, el gravitón y los de cuerda cerrada son esos dos, y la contribución de los estados de Ramón. Entonces, vemos acá que aparece un 1 de Neveu-Schwarz y un 1 de Ramón, que se cancelan porque vienen con signos diferentes, y los dos tienen una contribución de 16 estados. Sí, bueno, después si recordamos la cantidad de estados que aparecen en el sector de Neveu-Schwarz y de Ramón, vemos que son la misma cantidad. Esto es por supersimetría, y entonces por supersimetría esta amplitud es igual a 0. Entonces, aunque las divergencias se cancelan, o sea, cuando L tiende a infinito, esta amplitud diverge, las divergencias se cancelan por supersimetría, por el intercambio de partículas no masivas entre el sector de Neveu-Schwarz y de Ramón, pero sin embargo vamos a ver que esto no es suficiente por consistencia. La divergencia, cuando L tiende a infinito, en el sector de Ramón, se debe a que hay bueno, en los dos casos, digamos, las divergencias en el sector de Neveu-Schwarz y en el de Ramón, se deben a estos tadpoles que son de estados de cuerda cerrada que aparecen del vacío. Entonces tienen un momento cero y aparece una divergencia. En el caso del sector Neveu-Schwarz-Neveu-Schwarz, lo habíamos interpretado como un dilatón y un gravitón en el disco. O sea, cuando vimos el caso de la cuerda cerrada, habíamos visto que el tadpole del gravitón y del dilatón daba un término de esta forma en la acción efectiva, ¿no? Que como en la cuerda bosónica. Lo podíamos absorber, este término aparecía en la cuerda bosónica, en la acción efectiva, pero en el caso supersimétrico hay una paradoja, porque la supersimetría n igual a 1 en d igual a 10 no admite este término. O sea, este término por supersimetría no puede aparecer en la cuerda supersimétrica, con una supersimetría. Y por otro lado, hay otra paradoja, que es que el sector de Ramón-Ramón tiene una divergencia igual y opuesta,
que tiene que venir de algún tadpole de un estado de Ramón-Ramón no masivo. Pero el único estado en el sector no masivo Ramón-Ramón es el tensor de rango 2. O sea, habíamos visto que por la proyección de paridad en la hoja de mundo del sector Ramón-Ramón, el único estado que queda es el tensor antisimétrico de rango 2. Y un tensor antisimétrico de rango 2 no tiene función, la función de un punto en el plano proyectivo es igual a 0. O sea, si insertamos un tensor antisimétrico en el plano proyectivo, donde está, o sea, así como que también en el caso del disco, si poníamos un operador de vértice del tensor antisimétrico, esto era igual a 0, cuando teníamos el vértice del tensor antisimétrico. En el caso si insertamos en el cross-cap un operador de vértice de la 2 forma de Ramón-Ramón, esto es igual a 0, entonces no tenemos, en realidad, en el diagrama árbol, no tenemos cómo interpretar estas divergencias. O sea, si bien se cancelan por supersimetría, pero no hay manera de poder interpretar esto como un diagrama en el canal árbol. Pero, bueno, esta paradoja se resuelve de la siguiente manera. Vimos que entonces la cuerda tipo 2B tiene potenciales de rango n con n par. O sea, tenemos los Cn con n par en la cuerda 2B. Y está la equivalencia entre los de rango n y los de rango 8 menos n, ¿no? Estos son equivalentes por la dualidad de Poincaré. O sea, si tenemos una n forma, la fuerza de campo que corresponde es una n más 1 forma, que es el d de Cn, es la fuerza de campo de la n forma. El dual de Poincaré de la n más 1 forma es una d menos n menos 1, y este d menos n menos 1 es la derivada exterior de un d menos n menos 2. Entonces, en 10 dimensiones, el dual de un Cn es un C8 menos n, ¿no? Entonces, en 10 dimensiones, la dualidad de Poincaré nos permite identificar el Cn con el C8 menos n. Entonces, la proyección omega elimina el n igual a 0 y su equivalente, que es el n igual a 8, elimina el n igual a 4, que su equivalente es el mismo, y todos son múltiplos de 4. O sea, la proyección omega elimina todos los múltiplos de 4 y solamente deja n igual a 2. Y el equivalente de n igual a 2 es el n igual a 6. Y deja también el n igual a 10, del que hasta ahora no hablamos. Entonces, el n igual a 10 es particular porque el potencial C10 en 10 dimensiones puede existir un potencial C10, pero la fuerza de campo es igual a 0 en 10 dimensiones. El potencial C10 no tiene fuerza de campo igual a 0. Entonces, en la acción efectiva, este objeto puede aparecer, pero va a aparecer con una carga, o sea, tiene una cierta carga, y tenemos la integral sobre el volumen de mundo de la 10 forma. Este objeto puede aparecer, o sea, un objeto
un término de este tipo puede aparecer en la acción efectiva, es invariante de gauge porque frente a la transformación delta C10 con un parámetro chi9 es invariante, entonces un término de este tipo puede aparecer en la acción efectiva, pero el tema es que como no hay término cinético para este término, porque el DC10 es igual a 0, entonces el propagador para este campo, o sea, este campo C10, tiene un propagador que es 1 sobre 0. O sea, acá aparece efectivamente una divergencia. El efecto de este tadpole es efectivamente una divergencia, que es la carga al cuadrado sobre 0. Entonces, este es el origen de la divergencia. Fíjense que, digamos, si la acción efectiva contiene un término de este tipo, la ecuación de movimiento de C10 dice que la carga como 10 es igual a 0. Entonces, bueno, la divergencia se cancela, pero, bueno, aparece digamos, este es el origen del tadpole de Ramón. O sea, el tadpole de Ramón se origina en este vector 10 forma, y entonces lo que sucede acá es que el O9 plano que aparecía, el O9 plano está cargado, O9 plano, tiene carga de esta 10 forma, de este campo Ramón-Ramón de 10 forma, y entonces aparece este término en la acción efectiva. Vamos a ponerle del O9, la carga del O9, la integral en el espacio-tiempo del C10. O sea, un término de este tipo aparece en la acción efectiva. Y como dijimos, no hay término cinético porque el DC10 es igual a 0 en 10 dimensiones. Entonces, la ecuación de movimiento dice que la carga tiene que ser igual a 0, y entonces el hecho de que aparezca este O9 plano viola la ecuación de movimiento. Y esto es un caso especial de una característica general, que es que no se puede poner una carga neta en un espacio compacto. O sea, si el espacio transversal a la carga es compacto, entonces las líneas de campo no tienen a dónde terminar y, bueno, no puede haber una carga. Y entonces la fuente de esta inconsistencia está presente en estos diagramas donde hay funciones de un punto distintas de 0 para el término del potencial 10 forma de Ramón-Ramón. Entonces, bueno, esto es una inconsistencia, esta teoría es inconsistente, entonces hay que agregar algo. Entonces, si este orientifolio O9 plano tiene tensión, y esto tiene una tensión, como las branas, tiene una tensión O9 y tiene una carga O9, tiene carga de Ramón-Ramón. Entonces, lo que hay que hacer es introducir nuevos objetos en la teoría para que, digamos, que tengan tensión y que tengan carga, de manera que la carga total sea igual a 0 y se resuelva esta inconsistencia. Entonces, resumiendo, vemos que si calculamos la función de partición en la botella de Klein, que es el diagrama que contribuye en la teoría de tipo 2B no orientada, llegamos a una contradicción porque tenemos una carga que no puede estar
porque las líneas de campo no tienen dónde ir. Además aparece un término en la acción efectiva que no puede estar porque no hay término cinético para el campo, para la 10 forma, pero entonces lo que nos muestra esta función de partición es que en esta teoría hay un objeto O9 plano que tiene una tensión y una carga. Necesitamos introducir algo adicional para cancelar la carga y que la teoría sea consistente. Bueno, y eso que vamos a agregar son, digamos, otros objetos que tenemos en la teoría y de los que no hablamos todavía son las de 9 branas. O sea, como tenemos una teoría tipo 2B, la teoría tipo 2, la 2B tiene de branas impares y en este caso, como tenemos una de 9 brana que llena todo el espacio. Entonces, esto viene del sector de cuerda cerrada. No consideramos todavía las de 9 branas. Entonces, lo que vamos a hacer para tratar de hacer esta teoría consistente es agregar n de 9 branas. Recordemos que si ponemos un cierto número de branas unas sobre otras, esto se llama un stack o una pila de branas stack. Vamos a poner una pila de branas y, bueno, como vimos, las branas múltiples tienen factores de Champatton. Estos factores de Champatton los identificábamos con las branas en las cuales pueden empezar y terminar las cuerdas abiertas. Entonces teníamos estos operadores, estos estados, en el caso de las cuerdas abiertas, con factores de Champatton. Estos I y J toman valores de 1 hasta n y nos indican en qué brana empieza y termina la cuerda. Entonces, cuando tenemos estas de branas, tenemos estas cuerdas abiertas que empiezan y terminan en las de branas, y hay un número n cuadrado de cuerdas abiertas o de estados de cuerdas abiertas. Entonces, si tenemos cuerdas tipo 2B, estas cuerdas tienen estas de 9 branas, hay que considerarlas, hasta ahora no las consideramos. Entonces, si ponemos n de estas de 9 branas, tenemos que considerar los factores de Champatton, pero tenemos también que introducir el proyector 1 más omega, porque estamos en una teoría no orientada. Entonces, si introducimos este factor, tenemos que considerar también la acción del proyector omega, del operador omega, sobre los factores de Champatton. Y habíamos pedido que omega cuadrado sea igual a más 1. O sea, tenemos que hacer una proyección sobre los factores de Champatton, de modo que omega cuadrado sea igual a más 1. Entonces, ahora vamos a calcular la amplitud de un loop en el anillo para cuerdas abiertas. Ahora tenemos cuerdas abiertas que están estiradas entre las de 9 branas, entre las n de 9 branas, y esto ya habíamos calculado, como es la amplitud en el anillo, aparecían n al cuadrado por el número de branas o el número de estados de cuerda abierta. Con factores de Champatton nos aparecía este n al cuadrado. Aparece ahora el volumen del espacio-tiempo de nuevo en 10 dimensiones. La integral entre 0 e infinito de t sobre t. Ahora estamos calculando en el anillo. Y aparece este factor 1 sobre 2t a la quinta. Y la contribución de los fermiones, que de nuevo nos da teta 3 menos teta 2, perdón, teta 4, quiero poner juntos los de Neveu-Schwarz, teta 4 menos teta 2 sobre 2 eta a la 12
ahora evaluado en IT. Esto es la amplitud que corresponde al diagrama del anillo, que tenemos que incluirlo porque ahora tenemos cuerdas abiertas, debido a que hay debranas en la tipo 2, tenemos que incluir las cuerdas abiertas que corresponden, y tenemos que calcular la amplitud del anillo, que corresponde a estas n de branas que estamos apilando, n de 9 branas. Perdón. Entonces, tenemos que agregar esta amplitud y si transformamos de vuelta esto al canal de cuerda cerrada, al canal de árbol, y ahora en este caso teníamos la relación T igual a 1 sobre 2L, en el caso del anillo esto resulta cuando hacemos el cambio de variables, la integral entre 0 e infinito de L resulta K2 a la menos 6. De nuevo, la contribución de los sectores de Ramón y de Neveu-Schwarz. Y esta combinación, bueno, cuando hacemos la transformación modular, la transformación S, cambiando T a 1 sobre 2L, las funciones θ nos dan la contribución de los modos no masivos y los estados masivos a orden e a la menos 2pi por L. Entonces, de nuevo hay una divergencia en infinito, igual que en el caso de la cuerda cerrada. Lo que sucede acá es cuando tomamos la proyección omega, también tenemos que tomarla en el sector de la cuerda abierta. O sea, acá de vuelta vemos que hay una cancelación por supersimetría, tenemos la misma cantidad de estados de estados bosónicos que fermiónicos en el sector de Neveu-Schwarz y de Ramón. Pero, digamos, esto es lo que viene de la amplitud del anillo. Pero como tenemos que tomar la proyección omega, también tenemos que tomar la proyección omega en el sector de cuerda abierta. Esto nos da lo que es la banda de Möbius. Vamos a ver. Vamos a volver un poquito. ¿Dónde estaba esto? Perdón. Bueno, hay que, o sea, para hacer la proyección omega, o sea, si incluimos un factor omega en la amplitud del cilindro, esto nos da la banda de Möbius, que también tiene divergencias, o sea, la banda, esta es así, ¿no? Si introducimos un operador omega en el cilindro, tenemos un objeto que tiene un borde, el que viene del cilindro, y un cross-cap en el extremo, y esto es lo que se llama la banda de Möbius. O sea, introducir una operación de paridad en la hoja de mundo en la cuerda abierta nos da la banda de Möbius. Y recordemos cómo era la acción de este operador omega sobre los modos en la cuerda abierta. Nos mapeaba el alfa n en más o menos 1 a la n
alfa n a la mu, según que estemos tomando condiciones de contorno de Neumann o de Dirichlet, ¿no? O sea, había un más para condiciones de contorno de Neumann y menos para Dirichlet. Y en el caso de los fermiones, aparecía más o menos E a la I pi por R si R mu. Entonces, bueno, tenemos que considerar esta acción del operador omega sobre los estados de cuerda abierta, pero también hay que especificar la acción de omega sobre los estados fundamentales de Neveu-Schwarz y de Ramón de la cuerda abierta. Entonces, bueno, hay que hacer una elección particular y hay que ver también cómo actúa omega sobre los factores de Champatton. Nos habíamos visto que sobre los factores de Champatton queríamos que omega cuadrado fuera igual a 1. Queríamos que omega cuadrado haga esta operación, y esto implica que estas matrices gamma que habíamos introducido tenían que cumplir que fueran simétricas o antisimétricas. Entonces, bueno, recordemos cómo era que actuaba este operador omega. Sobre IJ, esto nos va a dar una suma I', J' de 1 hasta n de gamma J, J', J' y', gamma menos 1 y prima I. Esto tiene que ser así para que las interacciones sean consistentes. Y bueno, si uno mira esto definido de esta manera, en realidad no cumple que omega cuadrado es igual a más 1 sobre todos los estados de la cuerda abierta, pero sí sobre los estados que cumplen la proyección de GCO. Y como omega conmuta con el proyector GCO, en realidad lo que se puede ver es que también en el sector de cuerda abierta este operador es en realidad un proyector. Proyecta sobre estados que tienen omega cuadrado igual a 1 y que cumplen la proyección GCO. Bueno, lo que quiero decir con todo esto es que si uno calcula la amplitud a un loop para la banda de Möbius, que tomar la traza sobre el hamiltoniano ahora de cuerda abierta de omega por el operador proyección GSO por la exponencial menos 2pi por t L0 menos c sobre 24. Bien. Entonces, esto es lo que, digamos, hacer la proyección, repito. Entonces, vimos que, porque aparecía este Tadpole-Ramón-Ramón, era necesario considerar las de 9 branas. En realidad había que considerarlas de todas formas, las de 9 branas. Cuando consideramos las de 9 branas, entonces tenemos que calcular la amplitud de un loop en el cilindro. Pero como estamos haciendo la proyección de paridad, también tenemos que incorporar la que, digamos, cuando introducimos el operador omega sobre el cilindro, que es lo que nos da la banda de Möbius. Entonces, bueno, la lógica nos lleva a tener que calcular también, incluir esta amplitud cuando calculamos la función de partición total, que es la función de partición en la banda de Möbius. Entonces, bueno, acá tenemos que calcular
la contribución de los Champatton, en este caso, que, bueno, esto que vimos acá, cómo actúa, digamos, si en la traza tenemos que tomar la suma de 1 hasta n de ij omega ij, y esto va a ser la suma sobre i prima j' de 1 hasta n de el estado ij gamma j' por gamma menos 1 i', y esto, bueno, va a dar varias deltas. En realidad esto termina siendo la traza del gamma transverso por gamma a la menos 1, y esto es igual a más o menos n, donde n es el número de las debranas o la dimensión de las matrices de Champatton. Entonces, hay que incluir un factor más o menos n en la función de partición de la banda de Möbius si incluimos un conjunto de n debranas. Entonces ahora podemos calcular la amplitud completa sobre la banda de Möbius, que va a ser menos más n por el volumen del espacio-tiempo, la integral entre 0 e infinito de t sobre 2t por 1 sobre 2t a la quinta por θ3 a la cuarta menos θ4 a la cuarta menos θ2 a la cuarta dividido 2eta a la 12, y en el caso de la banda de Möbius esto es it más un medio. Esto también se puede ver que el parámetro modular en la banda de Möbius es it más un medio, de nuevo mirando las identificaciones que introduce la banda de Möbius en el parámetro modular. Y como vimos, la banda de Möbius tiene una interpretación en el canal de cuerda cerrada, que es una cuerda que viene del disco y desaparece en el crosscap. Bueno, se puede ver que hay una transformación modular que nos permite ir al canal árbol. O sea, en este caso la transformación, de nuevo, estas cosas las estoy diciendo rápido, se pueden ver con detalle en el libro de Blumenhagen, pero lo que quiero es, digamos, quiero que entiendan cuál es la lógica de esta construcción. Los detalles, digamos, si a alguien le interesa, los pueden ver en el libro, digamos, haciendo una combinación de transformaciones modulares T y S de esta forma, se puede pasar del canal de un loop al canal árbol, o alternativamente usando las propiedades de transformación de las funciones teta de Jacobi, y entonces, bueno, al final del día lo que resulta en el canal cerrado, acá cuando uno hace esta transformación, el parámetro modular del cilindro se relaciona con el canal cerrado como 1 sobre 8L, y entonces haciendo esta transformación en el canal cerrado resulta esta amplitud integral entre 0 e infinito de L, perdón, acá ya no queda nada. De nuevo tenemos la contribución
de Neves-Schwarz y de Ramón, que cancelan la contribución de los estados no masivos y todas las contribuciones de los estados masivos. Entonces, de nuevo está la divergencia cuando L tiende a infinito. Y entonces el tema acá, se hizo demasiado larga esta clase, lo voy a volver en la clase próxima, pero lo importante que quiero decir es que si uno combina las divergencias que aparecen en la botella de Klein, el cilindro y la banda de Möbius, resulta que el factor que aparece es 2 a la menos 6, y aparece n al cuadrado del anillo de las branas. Después aparece un factor menos más 2 a la 6 por n de la banda de Möbius, y aparece un 2 a la 10 entonces tenemos el cilindro, la banda de Möbius y la botella de Klein, 2 a la 10. Esto es un cuadrado perfecto. Menos más 2 a la quinta al cuadrado. Y entonces, si elegimos el signo menos más, tiene que ver con si tomamos estas matrices simétricas o antisimétricas. Y entonces, si tomamos el signo menos en la amplitud que viene de Möbius, entonces se puede ver que el tadpole de Ramón se cancela si uno toma n igual a 32. Esto significa que en este caso la tensión y la carga de Ramón de los 9 plano es negativa y se cancela con la tensión y la carga si n es igual a 32 de 9 branas. O sea, hay n igual a 32 de 9 branas que tienen una carga igual, digamos, tienen una carga igual a la tensión, pero si la carga del O9 plano es igual a menos 32 la carga de las D9 branas, entonces el tadpole cancela. El proceso es como, no lo discutimos en el caso de las cuerdas bosónicas, pero pasa lo mismo. O sea, la idea es que si uno suma sobre el cilindro, uno tiene algo parecido a este caso, ¿no? O sea, uno tiene en el canal de cuerda cerrada las amplitudes en el disco, luego la amplitud en el disco y el crosscap de la banda de Möbius, y los dos crosscaps. Me salen más los dígitos. Bueno. Entonces, en este proceso donde uno tiene el cilindro, la banda de Möbius, la otra banda de Möbius con el crosscap en el otro extremo y la botella de Klein, este proceso da un cuadrado absoluto donde uno tiene este diagrama más este diagrama al cuadrado, y la suma entonces tiene que ser un cuadrado perfecto de manera que se cancelen los tadpoles del disco. O sea, acá tenemos el disco y el plano proyectivo. Los dos tienen tadpoles, pero tomando esta combinación particular de signos, entonces los tadpoles se anulan.
vamos a recordar por última vez, otra vez, la importancia de que se cancelen los tadpoles. En general, un tadpole significa que el vacío que elegimos no cumple las ecuaciones de movimiento. Para los tadpoles de Neveu-Schwarz se puede correr el valor de expectación de vacío a uno que sea consistente y que cumpla las ecuaciones de movimiento, pero cuando hay un tadpole de Ramón-Ramón, estos violan la ley de Gauss por el hecho que tienen cargas. La conservación de la carga, no se conserva la carga, y entonces solamente se pueden eliminar los tadpoles de Ramón-Ramón haciendo una modificación discreta del background, o sea, en este caso, agregando 32 de 9 branas, además del plano orientifolio que aparece por la botella de Klein. Entonces, resumiendo, el cociente por omega de la cuerda tipo 2B se puede hacer consistente a un loop agregando 32 de 9 branas, y esta teoría es lo que se conoce como la cuerda tipo 1, que tiene entonces una cuerda 2B no orientada, tiene cuerdas abiertas no orientadas, tiene un O9 plano y 32 de 9 branas. Esta es la teoría tipo 1, que es consistente, y bueno, esto que tenga 32 de 9 branas significa que el grupo de gauge es SO32. Esto, bueno, ya se hizo demasiado larga esta clase. La clase que viene voy a retomar un poco este tema. Vamos a discutir un poco más también la relación entre la carga y la tensión de las debranas, y hablar un poquito más de los orientifolios. Bueno, voy a dejar acá porque ya esto se hizo muy largo.